Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Eduardo Tatangelo y quiero hacer a partir de una serie de videos sobre qué es la Biblia, cómo entender lo que este libro tan importante es, cómo está conformado, eh, cuál es su historia, cuál es su significado, cómo abordarlo, cómo leerlo, etcétera. Así que este es el primer video de esta serie, que es la Biblia. Y quiero empezar mostrándote un libro parecido a la Biblia, pero que tiene profundas diferencias con él. Y este libro que tengo en mis manos es lo que los musulmanes llaman el Santo Corán. Es la palabra inspirada, la palabra religiosa, la palabra de fe, el libro sagrado que los musulmanes tienen para su lectura y para su servicio religioso. ¿Por qué empiezo este video sobre la Biblia hablando del Santo Corán? No para compararlos y dar por superior uno al otro. Como cristianos debemos respetar a todas las religiones y creencias y a todos los textos sagrados de otras tradiciones religiosas. Pero sí el Corán nos va a servir para ilustrar algunas características de la Biblia que son muy importantes y que vamos a ubicar en este primer video, que tienen que ver con cómo considerar la Biblia, qué es. Esta es una pregunta clave para después hacer buenas lecturas de la Biblia. Si nos equivocamos en esta pregunta, al contestar esta pregunta, es muy probable que todo nuestro trabajo posterior sobre la Biblia resulte desfasado o en algún grado equivocado. El Corán, para los musulmanes, para la gran mayoría de los 1.000 millones de musulmanes más o menos que hay en la actualidad en el mundo, no solo es un libro sagrado, sino que es un libro eterno. Si bien esto está discutido en la tradición musulmana, no el 100% de los musulmanes afirmarían esto, sí su gran mayoría. El Santo Corán es eterno y ha estado en la eternidad con Alá, con Dios. En algún momento, Alá decide revelar el Santo Corán a su siervo Mahoma en el desierto arábigo, y Mahoma va a rendir ese libro eterno en el árabe clásico y va a empezar a escribir esas revelaciones. Posteriormente, esas revelaciones van a ser compiladas en un libro que es el Santo Corán. Yo tengo en mis manos un Corán en castellano, obviamente. Muchos musulmanes no considerarían para nada este Corán un Corán, porque pensarían que es en realidad una interpretación del Corán, porque el único Corán, realmente Corán, sagrado, santo, es el Corán en árabe clásico. Así que tenemos, el Corán es eterno como libro, el Corán fue revelado a Mahoma en árabe conserva todo su carácter sagrado, si bien se lo traduce a muchas lenguas para su difusión, lectura, etc. ¿Por qué usamos este ejemplo de otra tradición religiosa, espiritual, sagrada para ilustrar lo que es, en este caso, la Biblia? Porque la Biblia no es eterna. La Biblia es un libro que tiene historia. La Biblia es un libro que consideramos que nació en la historia. Por eso es muy importante no confundir la palabra de Dios, que la Biblia afirma que es eterna, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es esa capacidad comunicativa, y no solo comunicativa, sino también de diseño, de pensamiento, de capacidad creativa, con que Dios ha diseñado todo lo que existe, ha creado el cosmos, se ha dado a conocer a través de los siglos, revelando esa palabra eterna en distintas instancias, ¿no es cierto? Y a través de distintas manifestaciones. Bien dice el prólogo del libro de los Hebreos,
Dios hablando de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, que la palabra de Dios es esa capacidad, esa virtud comunicativa de Dios y creativa de Dios que ha hablado al ser humano desde el principio de los siglos, de manera directa, de manera audible, a través de mediadores, a través de la persona de Cristo encarnándose en un ser humano, ¿no? La palabra, el logos de Dios del cual nos habla el Evangelio de Juan. Y una manera en que se ha manifestado esa palabra eterna de Dios es en textos escritos que finalmente fueron compilados en un libro a través de siglos que llamamos la Biblia. De manera que la Biblia no es eterna, la Biblia tiene temporalidad, tiene historia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia, como palabra de Dios, es palabra revelada a un pueblo y hecha texto. Es decir, en ese sentido, es una palabra traducida al contexto humano, traducida a términos humanos. No consideramos solo sagrada o santa la Biblia en sus textos y sus idiomas originales, porque de hecho, aún en el hebreo y en el griego, el hebreo se utilizó para escribir el Antiguo Testamento, el griego para escribir el Nuevo Testamento y algún texto por allí en arameo, no son el idioma de Dios, ¿no es cierto? Dios no piensa en hebreo, no piensa en griego, no piensa en arameo. Piensa en Dios, ¿no es cierto? No sabemos en qué idioma piensa, pero por lo menos no piensa en términos de idiomas humanos. O sea que ya cuando Dios revela su palabra eterna en estos pueblos, hay una primera traducción, ¿no? Una primera traducción a esos textos que sí son los idiomas originales de la Biblia y por eso los estudiamos y le damos mucho valor, porque los primeros textos que tenemos de las Escrituras están en esos idiomas. Pero no es que hay una Biblia en el cielo en hebreo o en griego. De hecho, en el cielo no hay ninguna Biblia, ¿no? La Biblia es un artefacto humano, un libro maravilloso, pero profundamente humano, es decir, encarnado en la cultura humana. La palabra ha venido, ha hablado al pueblo, el pueblo ha tenido que discernirla, y en ese discernimiento, utilizando hombres y mujeres inspirados, fueron escritos estos textos, que entonces están atravesados por la historia humana, están atravesados por las vicisitudes humanas, están atravesados por la cultura humana, en su misma esencia, en su génesis, en su nacimiento, ¿no? Y por lo tanto también tienen la capacidad de hablar en el tiempo a muchas culturas, al ser una palabra encarnada en lo humano. Es una palabra profundamente humana, que cualquier ser humano en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier contexto, se va a sentir identificado o identificada porque allí vibra lo humano, ¿no? Y esta es una característica tremenda de las Escrituras. Nosotros decimos, los cristianos, que Cristo, como Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor Jesucristo, es completamente divino. Es la segunda persona de la Trinidad encarnado. Pero encarnado, cuando hablamos de Jesucristo, estamos haciendo referencia a esta doble naturaleza de Cristo, su naturaleza divina, eterna, consustancial con el Padre, y su naturaleza humana, terrenal, consustancial con nosotros, los seres humanos. Este es un buen ejemplo para pensar qué es la Biblia. La Biblia es un texto completamente divino en el sentido que proviene de la voluntad de Dios, de su deseo comunicativo, de su capacidad inspiracional, de su deseo de comunicar su mensaje a los seres humanos. Pero al mismo tiempo es un libro completamente humano, escrito por seres humanos, que estaban en determinados tiempos, en determinadas circunstancias personales, históricas, culturales, sociales, que
junto con un pueblo que los acompañaba, pudieron discernir esa palabra que era para ellos, pero que también, y ellas, y también los trascendía y las trascendía, y entonces quedó registrada esa palabra inspirada. Inspirada. Vamos a hablar en otro video de qué pensamos cuando hablamos de palabra inspirada. Pero es una palabra entonces completamente divina, pero también completamente humana. Así como el Señor Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Eso es lo que tenemos en las Escrituras, eso es lo que tenemos en la Biblia. Esa palabra de Dios hecha texto. En los próximos videos vamos a ver cómo es este proceso de que esta palabra se haga texto y mensaje para nuestras vidas. Porque finalmente el propósito de este texto y de este libro es que nosotros conozcamos al autor principal del libro y al personaje principal de esta historia, que es un Dios que nos ama, que se interesa por nosotros, que se quiere comunicar no solo con la humanidad en general, sino con vos y conmigo, de manera personal y particular.